Buenas noches, profe. A continuación, entonces hablaremos un poco sobre lo que tiene que ver con las responsabilidades penales y las personas que no pueden intervenir en dichos casos. Entonces, la responsabilidad penal, independientemente que la huelga o pues el acontecimiento que se haya presentado haya concluido por un arreglo entre las dos partes o por una decisión de un agente externo, no se eximen de ninguna responsabilidad los delitos que hayan acontecido durante pues dicho acontecimiento. Como tal, los que no están, digamos que autorizados a intervenir, no pueden ser ni representantes o voceros de los trabajadores, ni de los empleados, ni de los empleadores, perdón, ni conciliadores, ni miembros tribunales de arbitramiento, ni individuos que sean condenados y que esta pena pues no haya sido, que durante pues el tiempo no se hayan cumplido o no se hayan rehabilitado entre pues las penalidades que se hayan de pronto causado. Posterior a esto, entonces vamos a hablar sobre el cierre de las empresas. Entonces, en cuanto a estas tenemos las empresas que son de servicio público y las que no son de servicio público. Las que son de servicio público no tienen de pronto, no están autorizadas a un cierre definitivo de las actividades, ni mucho menos a un cierre que no hayan sido de pronto con anterioridad avis. Bueno, a continuación entonces hablaremos sobre lo que son los cierres de las empresas. En esas tenemos pues las empresas que son de servicio público y las que no son de servicio público. Entonces, en cuanto a las que son de servicio público, nos dice que esas empresas no pueden interrumpir ni pueden dar por terminado sus labores sin antes haber tenido un previo aviso ante el Estado, em, y pues que éste no haya dado el permiso. Esto debe ser con anterioridad, con un tiempo de antelación de unos 6 meses, para que asimismo la intervención que el gobierno tenga durante este tiempo pues sea planificar y pues validar el hecho de pronto de la suspensión de dichas actividades, y asimismo ellos quedan autorizados a tomar de pronto sus debidas actuaciones ante el hecho, y que se puedan restablecer de pronto los servicios que en su momento pues han sido suspendidos, o las actividades que han sido suspendidas. En cuanto a las empresas que no pertenecen o que no son de servicio público, estos independientemente pues que no están, digamos que de alguna u otra manera arraigada con o están direccionadas por el Estado, estas tampoco están autorizadas a dar una terminación o una suspensión, bien sea temporal o a largo plazo, de las actividades sin antes no haber tenido un previo aviso ni una autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Salvo a que esto haya sido pues de pronto por algún caso fortuito o un caso mayor, y pues que asimismo esto no vaya de pronto a, de pronto a interferir en todo el tema de las indemnizaciones a las cuales pues tengan derecho los trabajadores por dichos acontecimientos. Entonces tenemos que cuando las actividades han sido de pronto censuradas por un tiempo definitivo, es decir, que las actividades se suspendieron solo por un tiempo, los trabajadores tienen derecho, y pues los empleadores están obligados a que cuando nuevamente se retomen al desarrollo de las actividades, estas personas que estaban pues vinculadas a la empresa tengan de pronto como esa prevalencia o estén favorecidos a nuevamente ser reintegrados, salvo a que de pronto pues sea. Entonces es aquí en donde tenemos las prohibiciones que tienen pues como tal los patrones o los empleadores,
en cuanto a esto. Entonces, estos no están como tal autorizados, o sea, ellos tienen totalmente prohibido el cierre imprevisto de la empresa o de las actividades. Y si esto se hace de esa manera, ellos están de pronto cayendo o incurriendo en unas sanciones legales que por ley como tal debe pagarle a sus trabajadores, bien sea con los salarios, con indemnizaciones por el lapso que de pronto la empresa esté cerrada y en caso pues que sea definitiva, asimismo también responderle a ellos pues con la indemnización y con los salarios que les correspondan. A su vez también como tal, los trabajadores tienen derecho a reclamar los salarios correspondientes, pues en caso que se suspendan las labores como tal. De aquí también va muy de la mano el tema de que de pronto haga un bajo de salario sin un previo aviso. A su vez también que se presenten despidos colectivos. Cuando esto lo hace sin un previo aviso, pues también están incurriendo como tal a unas sanciones a las cuales pueden estar se pueden ver afectados debido a que pues la ley ampara como tal al trabajador y esto no se puede presentar de esa manera. A menos que de pronto el trabajador tenga un motivo o ya un caso excepcional, un caso fortuito ante esto, pues asimismo él debe notificar al empleado y pues esto no debe ser por sorpresa. También si se llega a presentar algún despido colectivo, esto debe tener autorización por parte del Ministerio de Educación, perdón, por en parte del Ministerio de Trabajo, y ellos deben ampararse, pues bajo de pronto las condiciones que las cuales pueden tener el empleador para poder realizar este tipo de acciones dentro de la empresa. Y entonces es aquí en donde nuevamente nos recargan que las empresas, independientemente que no sean de servicio público, no pueden clausurar sus labores como tal, a menos que pues por algún caso extremo, pues se vaya a presentar. Asimismo, se debe informar a los trabajadores en un término no mayor, no menor, perdón, a un mes y pues en caso de que pues eso sea por algún caso extremo, un caso fortuito, pues asimismo pues debe el empleador pues responder por las indemnizaciones, por los pagos, por todo lo que esto acarre, pues debido a que la ley pues ampara a que esto no se puede presentar de manera inesperada. Entonces a continuación hablaremos un poco sobre las convenciones de los pactos colectivos o los contratos sindicales. Entonces tenemos que estas convenciones colectivas pues se da entre uno o varios grupos o asociaciones que se tengan pues dentro de la empresa. Entonces, pues esto siempre se debe presentar por escrito, deben estar bajo ciertas condiciones generales, como tal, se debe especificar el motivo, o no, el motivo no exactamente, sino debe ser explícito, debe ser por escrito. Este documento en donde pues se quede plasmado ese mutuo acuerdo, por decirlo de alguna manera, esa convención que se está realizando, para que asimismo pues se tenga como sustento esa convención que se están haciendo. Entonces, estos como tal acuerdos deben ser, por decirlo de alguna manera, radicados directamente en el Departamento Nacional del Trabajo. Esto se debe hacer en unos 15 días posterior a la firma de esa convención que se ha realizado. Cabe resaltar que, pues para que esto como tal se dé, también se especifican cierto número, por decirlo de alguna manera, de participantes. Nos dicen que esto no se debe exceder eh, a una tercera parte del total de todos los trabajadores de la empresa y que asimismo quienes son beneficiados pues, por esa convención son las personas que en su momento como tal
eran los miembros de dicho o Y grupo o sindicato al momento de la celebración de la convención. En caso que como tal de pronto algún otro empleado quiera ser beneficiado bajo esta convención, se puede realizar, pero pues para obtener ese beneficio debe dar una cuota ordinaria, lo cual pues va a contribuir a los afiliados de la organización pues que ya estaban. Y pues esto se hace por un valor, como le decía, por un valor que corresponde a la mitad de la cuota pues ordinaria que esté establecida. Y pues como tal, esto lo hace directamente la empresa, retiene como tal el valor de la cuota que corresponda del salario del trabajador. Entonces, por otro lado, también tenemos que cuando esta convención, como se había mencionado anteriormente, tiene más de la tercera parte de los trabajadores, lo que se hace es que toda esta convención pues se extiende totalmente pues a todos los trabajadores, independientemente que pertenezcan o no pertenezcan al sindicato. Y pues bueno, luego de esto tenemos que si el empleador por X o Y motivo pues se separa del sindicato pues patronal, eh, ya una vez que se haya firmada la convención colectiva, em, que ya se estipuló, independientemente pues esta continúa, eh, y el empleador está obligado a la convención que ya se pactó. En caso que como tal el sindicato se disuelva, independientemente de que esto pase, luego de haberse como tal pactado esa convención, se continúan rigiendo los mismos derechos y las mismas obligaciones que el trabajador tenga pues para con los empleados. Eh, las acciones de los sindicatos. Si como tal los sindicatos ya hacen parte de una convención colectiva, ellos tienen como tal derecho a exigir el pago por los daños y perjuicios que se hayan presentado. Asimismo, pues son las acciones de los trabajadores. Em, en caso de que como tal el plazo para la convención no haya sido estipulada, o no resulte como tal estipulada, debe ser celebrada por términos sucesivos, perdón, a 6 meses. En caso de que como tal ya se hayan cumplido estos 6 meses y que pasado a estos no se haya llegado a algún acuerdo, no se haya pactado nada, ninguna otra cosa diferente, como tal, esa convención se sigue prorrogando durante 6 meses más, y así sucesivamente sucederá en caso de que como tal no se llegue a un acuerdo o no se pacte algo diferente dentro del término de los 6 meses. En caso de que como tal se quiera dar por terminada, pues esta convención, esto también debe ser por escrito, lo debe hacer una de las dos partes y esto debe ser presentado directamente al inspector del trabajo, perdón, y en su defecto, pues ante el alcalde o pues o a los funcionarios que como tal se le puedan hacer la presentación respectiva de la terminación como tal de la convención. Ya por último, entonces esto nos habla de los contratos sindicales. Entonces se nos dice que estos son varios como tal sindicatos que se reúnen y forman pues como tal un contrato sindical. Em, Esto se hace pues de pronto bajo bajo un cierto número de como tal de empleados y pues como tal también se debe presentar ante el Ministerio de Trabajo. Unos 15 días también posteriores pues a su firma.
La responsabilidad es que, pues como tal, todas las obligaciones eh, que surjan de este mismo, pues sean cumplidas y sean bien estipuladas, pues ante de pronto los miembros que hacen caso, que hacen parte, perdón, ante de este contrato. En caso de que como tal, pues el contrato tenga una disolución, pues los trabajadores que hayan sido parte de este contrato sindical continúan normalmente pues prestando sus labores ante la empresa bajo las condiciones o bajo el tiempo que el contrato que el contrato pues que tenga el trabajador como tal, pues de esa manera también se realizaría. Y pues con pues todas estas definiciones pues se ha terminado todo lo que es la parte de los últimos artículos que se deben pues presentar en la actividad. Muchas gracias.